Mi nombre es Marangela Licea y les estaré hablando de los procesos más relevantes de la Edad Media y de la Edad Moderna. Comenzaremos con la Edad Media. La Edad Media o Medioevo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su comienzo se sitúa tradicionalmente en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, fecha que tiene la ventaja de coincidir con la invención de la imprenta por Gutenberg. El Mediterráneo se vio fragmentado por la aparición de tres grandes civilizaciones. El Imperio Bizantino, que surge como consecuencia de la división en el año 395 del Imperio Romano en dos unidades políticas, rechazan a los bárbaros y asumen la capital del imperio en Constantinopla. La civilización islámica, guiados por el profeta Mahoma, se extiende rápidamente desde Arabia hasta la península ibérica por occidente. Se convierte en uno de los focos culturales de la época. La parte occidental del Imperio Romano sufrió las invasiones de los pueblos bárbaros y dieron lugar a diferentes reinos como los visigodos y francos, entre otros. Dado la importancia de una verdadera restauración, nace el llamado Imperio Carolingio, extendiéndose desde los siglos VIII al IX. Este término historiográfico es utilizado para referirse a un periodo de la historia europea derivado de la política de los reyes francos, Pipino y Carlomagno, y que supuso un intento de recuperación en los ámbitos político, religioso y cultural de la época, siendo un hecho relevante e importante la coronación de Carlomagno como emperador en Roma en la Navidad del año 800. En el año 527 es nombrado emperador Justiniano, un jefe militar bizantino quien adoptó el título de Basileus. Su poder fue absoluto, sagrado y centralizado. Era jefe supremo de la Iglesia y su mayor ambición fue lograr la recuperación de la grandeza del antiguo Imperio Romano, tanto en el orden territorial como político, religioso y cultural. Estableció como capital del imperio a Constantinopla, y este imperio justiniano se extendió desde el siglo VI hasta el siglo V. El sistema político, social y económico que surge en Europa occidental entre los siglos X y XIII, después de la caída del Imperio Carolingio y dominio de Europa, lo fue el feudalismo. En el ámbito político se da la pérdida del poder real, lo que permitió el desarrollo de importantes poderes locales en manos de los nobles. En lo social, los hombres se relacionan bajo un sistema de subordinación y dependencia a un señor más poderoso. Esta sociedad era estamental, jerárquica, piramidal y ruralizada. En el ámbito económico predominó la actividad agraria. Por otra parte, la Iglesia en la Edad Media era considerada la principal fuerza unificadora. En lo social desempeñó un papel primordial frente a la monarquía, y la autoridad era por voluntad divina su imperativo de obediencia, sumisión y resignación ante Dios. Fue protectora y mantenedora de la cultura. Las ciencias, artes y letras tuvieron un carácter religioso. También dirigió todo el movimiento intelectual de la Edad Media y monopoliza la cultura. Su riqueza material estaba dado por la donación de tierras y el diezmo. Nace con ella la organización del clero secular. Una situación donde la Iglesia tuvo inherencia particular fueron las cruzadas, que estas eran expediciones religiosas y militares para recuperar el sepulcro de Cristo. Durante ella, Jerusalén cae en manos de los musulmanes en el año 1078.
Los cristianos tienen imposibilidad de visitar los santos lugares. Es entonces donde el emperador bizantino Alejo I pide auxilio al Papa. Ocurren varias cruzadas y las consecuencias de ellas no se hicieron esperar. Los señores feudales pierden su poder político y económico y se robustece el poder real. Por otra parte, se promulga mayor circulación monetaria, surge el crédito y las letras de cambio, y se incorporan nuevas teologías y herramientas. A nivel filosófico, aparece la figura de Tomás de Aquino, con la escolástica, y su obra Sumas Teológicas, que establece que la razón y la fe son una que proceden de Dios. Durante la Edad Moderna comienzan las nuevas expediciones a la India, lo que consigue el descubrimiento de América incidentalmente. También uno de los eventos importantes fue la invención de la imprenta. Muchas personas y poblaciones pretendieron ser cuna de este arte, aunque las opiniones apuntan a que el alemán Johannes Gutenberg, por las ideas que tenía y la iniciativa de unirse a un equipo de impresores, lo apoyan como el inventor de la tipografía. La fase del descubrimiento de América nos remonta a la primera llegada de europeos a América, con consecuencias históricas, la de Cristóbal Colón en 1492 a una isla del mar Caribe llamada Guanán. Luego incursionamos en un periodo de gesta importante llamado el Renacimiento, que fue un movimiento de revitalización que se produjo en la cultura en Europa occidental entre los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las letras y en ciencias, tanto naturales como humanas. El nombre Renacimiento se utiliza porque este retomó los elementos de la cultura clásica. Además, este término simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso tras los siglos de oscuridad de la Edad Media. Dentro del Renacimiento, el arte se caracteriza por hacer que el hombre tenga las medidas de todas las cosas. Como arte esencialmente cultural, presupone en el artista una formación científica que le hace liberarse de actitudes medievales y elevarse al más alto rango social. Uno de los más relevantes fue Leonardo da Vinci con su obra El hombre de Vitruvio. A nivel religioso, ocurre un cambio en mentalidad en el siglo XVI. Varios países de Europa desconocieron la autoridad del Papa y a este movimiento religioso se le llama Reforma Protestante, el cual buscaba revivir el cristianismo primitivo. Comenzó con la predicación de Martín Lutero, que revisó las doctrinas medievales según el criterio de su conformidad a las Sagradas Escrituras. En particular, rechazó el sistema sacramental de la Iglesia como un secuestro del Evangelio, el cual debía ser predicado libremente. Los grandes exponentes de la Reforma fueron Martín Lutero en Alemania y Juan Calvino en Francia. Finalmente, a nivel político, el absolutismo es una forma de gobierno en el cual el poder reside en una única persona, a la cual deben obedecer todos los demás. Abarcó los siglos XVI, XVII y XVIII. Las principales características del absolutismo fueron el rey único, vitalicio, hereditario y teocrático, lo que hacía que el monarca dictara todas las leyes de acuerdo a sus intereses y la de los nobles, que estaban para aconsejar al rey en sus decisiones, aunque éste siempre tenía la última palabra. El rey manejaba a los hijos de la iglesia. Estas relaciones de absolutismo se vieron reflejadas mayormente en la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón, que casaron sus hijas con otros monarcas para asegurar la hegemonía de sus familias.